Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda sesión de la jornada Estudiar o Escribir. Esa es la cuestión de la filología de la escritura. A todos los que se acaban de incorporar, bienvenidos, y a los que nos acompañan desde la sesión anterior, pues bienvenidos de nuevo. En esta ocasión me acompañan las profesoras Milagro Ortiz y María Luisa Venegas, y vamos a estar charlando con Carmen Bretones de su novela La memoria compartida. De nuevo, brevemente voy a presentarla para no quitarle tiempo. Carmen Bretones es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Hizo su último año de universidad en Cork y trabajó en Birmingham como asistente lingüístico, tras lo cual aprobó las oposiciones de secundaria y ha estado trabajando en distintos institutos públicos desde entonces. En 2007 decide retomar la investigación literaria que inició en Granada, especializándose en literatura femenina postvictoriana y doctorándose en 2012 en la Universidad de Sevilla. Desde entonces pertenece al grupo de investigación James Joyce y se ha especializado en literatura de mujeres, estudio de género y narrativa finisecular y modernista. Aparte de los numerosos artículos que ha publicado en revistas especializadas y las jornadas y los congresos en los que ha participado, en 2014 publica su primer libro de ficción, 11 relatos de mujeres de hoy, y en 2015 publica la tesis con la que se doctoró, La New Woman y el espacio en la narrativa de fin de siècle, dirigida por María Luisa Venegas. Y su primera novela, Una historia compartida, fue finalista del prestigioso premio de novela Fernando Lara de la editorial Planeta en 2022 y fue aceptada para su publicación en 2023 ya bajo el título La memoria compartida por la editorial Algaida. Se publicó en mayo de este año. Así que, Carmen, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, cuéntanos un poco sobre tu novela. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Yo tengo muchísimo cariño a esta universidad. Yo siempre digo que fui adoptada por esta universidad y sobre todo por los profesores de literatura inglesa, especialmente por María Luisa Venegas, pero también por Nacho, por Ricardo, por José María. Como se ha dicho en la presentación, yo me licencié en la Universidad de Granada y, claro, yo cuando llegué a Sevilla no tenía ningún contacto en la universidad de aquí, pero tenía siempre la espinita de haber empezado los cursos de doctorado en Granada y no haberlos concluido. Y de una forma muy casual conocí a María Luisa Venegas y ella fue absolutamente generosa porque sin conocerme de nada pues me aceptó como alumna de doctorado, cosa que todavía no entiendo muy bien cómo pasó aquello, pero fue así. Y comencé la investigación con ella. Fueron un año de verdad maravilloso porque... Primero por estar acompañada por María Luisa y segundo porque esta investigación la verdad es que en cierto modo me cambió la vida porque fueron unos años apasionantes de estudio, de trabajo, de investigación, de muchísima lectura, de muchísimas conversaciones sobre nuestras mujeres, sobre nuestras New Women. Y la verdad es que a partir de entonces empecé una trayectoria profesional y casi vital distinta a la que llevaba. Hasta entonces había sido profesora de secundaria, sigo siendo profesora de secundaria, pero empecé un poco a meterme en el mundo de la investigación, de los congresos, de las jornadas y del mundo maravilloso de la nueva mujer de final del siglo XIX. Y creo que me he quedado un poco enganchada. Y prueba de ello es esta novela, que es una novela que cuenta tres historias de tres personajes femeninos y uno de ellos es precisamente una nueva mujer. Yo he de decir que esta novela nunca la hubiera podido escribir si no hubiera sido por ese trabajo de investigación. De hecho, fue la génesis de la novela fue ficcionar, hacer una historia inventada, pero sobre un personaje de aquella época, y esa fue realmente la génesis. Y luego pues ya inventé otros dos personajes y creé esa historia que se va repitiendo a lo largo de toda la novela, y esa ha sido un poco la historia de La memoria compartida. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme al congreso tan interesante de estudiar y escribir, que a mí también me toca de lleno porque he estudiado en esta facultad, he sido alumna de
eso, de alumna de muchos de los profesores que están en la sala y de María Luisa Venegas, con lo cual, pues para mí es muy importante estar aquí. Yo tengo mientras leía las novelas, he tenido muchas reflexiones y también he tenido algunas preguntas por el tema de estudiar y escribir, que también me llena en la parte personal, ¿no? Porque me gusta también que escribir. Entonces, una de las cosas que más me ha gustado, ahora que has comentado, que es la historia de 3 mujeres, es el juego de diálogos entre estas mujeres, porque creo que es una cosa que has conseguido plasmar las 3 generaciones de las que hablas y sus diferentes ideologías, y has conseguido que eso se vea como algo muy fluido. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Quería empezar diciendo que me parece que no es solo una novela, que son 3 Hay gente que me lo dice, que son 3 novelas. Me dice, tú tenías 3 novelas en la cabeza, ¿verdad? Digo, no, yo tenía una novela, que era la segunda historia de la que estamos hablando. La historia de Nora, que es el segundo personaje, que es una chica joven de final del siglo XIX, que nace en un pueblo de Inglaterra y su sueño es convertirse en escritora. Una chica joven se va a Londres para intentar conseguir ese sueño. Entonces, en esa trayectoria, pues se va a introducir en ese mundo del Londres finisecular, que es un Londres espectacular, que está entrando de lleno en la modernidad, ¿no? Que está dejando atrás un poco el siglo XIX y se va metiendo en el XX, y pues todas las tendencias culturales, artísticas maravillosas que había en esa época, ¿no? Porque había un gran núcleo ahí cultural y artístico, ¿no? Estamos hablando de que había muchísimos escritores victorianos, post-victorianos, los modernistas ya estaban empezando, decadentes, los estetas de Oscar Wilde, todo ese mundo lo he intentado un poco reflejar y bueno, yo creo que está documentado gracias a todo el tiempo ese que estuvimos investigando esta época y esta escritora. Esa era la idea original. Entonces, la idea de crear los otros 2 personajes, el primer personaje es una profesora universitaria contemporánea española que se tiene que ir a Inglaterra a terminar su tesis doctoral. Entonces, ese personaje lo pensé un poco por enganchar al lector. Cuando yo escribo, pienso mucho en las personas que pueden, que a lo mejor luego no sé ni se publica ni nada, ¿no? Pero bueno, mi intención es que sea así. Entonces, pienso mucho en las personas que van a leer esa obra. Y a mí me gusta que las personas se sientan relacionadas, identificadas, que puedan reconocer a esos personajes, ¿no? Entonces, esa profesora universitaria, que es una madre de familia, que no tiene tiempo de nada y que no puede preparar sus clases y que no puede terminar su tesis, yo creo que aquí más de una, ¿no? se puede sentir identificada, ¿no? Que siempre está estresada. Y al principio de la novela, pues se le presenta la oportunidad de irse a Inglaterra para terminar la tesis. Entonces, pues hace eso. Y yo creo que ese personaje contemporáneo quizá engancha un poco al lector. Y luego el tercer personaje, que es un personaje también decimonónico, que se llama Grace Ferguson, es una mujer que tenía un origen humilde, y se casa con un terrateniente de la época, entonces se convierte en una mujer rica y está viviendo en una mansión allí en Inglaterra. Ese personaje a mí me gusta mucho porque es como la novela empieza ahí como terminaban las novelas victorianas, ¿no? El final feliz de una novela victoriana era que la chica guapa y pobre se casara con el gran partido, ¿no? Y le solucionara la vida, ¿no? Que en el fondo se trataba de eso, de que le solucionaran la vida, porque estas pobres mujeres, si no podían trabajar, si no podían heredar, pues cómo se ganaba la vida, pues casándose, y cuanto mejor fuera el partido, pues mejor para ella. Entonces era el final feliz, y seguramente que aquí hay muchos estudiantes que habrán leído, habrán visto películas, ¿no?, de esa época. Ese era el final feliz. En mi novela es el inicio desgraciado, ¿no?, porque esa mujer y esos personajes nunca se ha pensado, cuando hablábamos de los finales felices, que realmente eran mujeres que se
encontraban confinada en lo personal, en lo profesional, en lo espacial. Mi personaje vive en el campo, aislada, y aunque no es una mujer culta, porque no ha tenido posibilidades de educación, pero sí es una mujer que tiene cierta ambición personal y profesional, y se ve en esa mansión rodeada de servicios, sin nada que hacer, una vida absolutamente tediosa y claustrofóbica, ¿no? Y ese personaje a mí me ha gustado mucho porque creo que hace reflexionar sobre ese tipo de finales felices, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿puedo? Te quería preguntar, ¿te influyó la novela Middlemarch de George Eliot? Porque el marido se llama... Caso. Y el personaje es muy parecido a... Bueno, a la protagonista. la verdad es que hay mucha gente cuando lee la novela que me dice, ¿tú te inspiraste en La Hora? ¿Tú te inspiraste en Middlemarch? ¿Tú te inspiraste en Pride and Prejudice? Vamos a ver, yo me he inspirado en todo, porque cuando yo escribo, yo tengo muchísima admiración por los escritores y las escritoras que crean mundos fantásticos. Yo no lo sé hacer. Yo escribo sobre lo que conozco, pero lo que conozco a nivel personal, lo que veo, pero también lo que he leído. Entonces, como he leído muchísima literatura inglesa, bueno, y también española, pues me he inspirado mucho en todos esos personajes. Y efectivamente, Casaubon, pues tú lo has descubierto, sí que me inspiró el marido del personaje de George Eliot. Y además es una relación muy parecida, ¿no? Nacho me dijo un día de Nora, ¿no? Nora también me ha inspirado un poco en el nombre de la mujer de James Joyce, ¿no? Y Grace es un nombre también muy victoriano. Es decir, que sí, hay mucho de literatura inglesa en la novela, mucho de novela inglesa. Sí, bueno, yo lo que quería comentar antes, cuando has hablado de nuestra relación durante aquellos maravilloso año. Teníamos una especie de reto, ¿no? A ver quién leía más. Porque yo también estaba estudiando la época esa y le dije a Carmen, bueno, yo te dirijo una tesis si la haces sobre esta época, porque es la que ahora mismo estoy yo estudiando y en lo que más te puede ayudar. Y entonces yo le mandaba unos libros y ella me decía, pero ¿no has leído este otro? Que mira, que yo les... Y entonces yo me lo leí y estábamos un mano a mano. Estábamos muy enganchadas, nos enganchamos absolutamente a esa literatura, a esas mujeres, porque a mí me impactaron y me siguen impactando. Cómo esas chicas jóvenes, porque eran chicas jóvenes todas, se metieron en ese Londres. Bueno, fueron de diferentes países, porque estudiamos también norteamericana, incluso sudafricana y australiana, pero Londres era como el epicentro, ¿no?, de la cultura del momento, y cómo se metieron en todos esos círculos exclusivos, círculos de hombres, círculos asentados, y entraron como un elefante en una cacharrería, ¿no? Barrieron lo que había. La literatura, si tenéis oportunidad alguna vez de leer ese tipo de novelas y de relatos, es absolutamente innovadora. Innovadora en lo narrativo e innovadora en lo formal. De hecho, estas mujeres fueron uno de los principales agentes de transición entre la literatura victoriana, el realismo victoriano y lo que fue el modernismo. Y en la novela aparece también cómo se puede entender no sé, cómo se puede entender a la hermana Bronte y una Virginia Woolf si no hubiera habido esa época de transición. No se puede entender. El cambio es demasiado drástico y esa época de transición existió y, por desgracia, yo creo que ahora sí se estudia, ¿no? En los planes de estudio se estudia todo ese periodo finisecular, porque yo en mi época es que no aparecía. Estoy hablando hace muchos años, yo soy muy mayor. Pero no, estudiaba mucho la literatura victoriana y luego ya no íbamos a Virginia Woolf, no íbamos a James Joyce, pero el salto era excesivamente grande. No se puede entender. Y efectivamente hubo muchos hombres también escritores en el periodo de entresiglos, pero las mujeres fueron fundamentales porque renovaron toda la literatura, en lo narrativo y en lo formal. De hecho, Joyce en el Ulises cita, sin citarla, a la nueva mujer. O sea, así de pasada, y fulanito, y no sé cuánto. ¿Las conocía? Sí.
las tenía bien leídas. Sí, sí. Bueno, María Luisa lo sabe, que yo en la tesis daba alguna pullita a los modernistas. Yo no lo quiero decir aquí porque este departamento es muy modernista, pero efectivamente... y además yo sabía que algunos de vosotros ibais a estar en mi tribunal, entonces no quería echar piedras sobre mi tejado, pero efectivamente había cosas que ya escribieron estas escritoras que luego aparecieron en Woolf y en la literatura posterior. Sí, sí. Yo precisamente hablando de Londres, es algo que me ha llamado mucho la atención. Todo lo más conocido es ese mundo cultural y artístico tan explosivo en ese momento, ¿no? Ese cambio. Pero, y hablas de la National Gallery, de Royal Opera House, de todos los lugares emblemáticos del arte, pero también me llama mucho la atención la vida cotidiana de esas mujeres que se plantean incluso qué se pueden poner para vestirse, cómo se pueden manejar por la ciudad. Eso me parece muy interesante, y también el contrapunto de el personaje moderno yendo a comer esos bocadillos en la facultad. ¿Cómo has pensado todo este personaje de Londres que también está... Bueno, sí. La primera protagonista, Gloria, que es la mujer contemporánea, y se va a Londres, se va a Inglaterra a terminar su tesis. Realmente tiene mucho de lo que yo he vivido y lo que ha vivido muchas personas como nosotros que han ido a estudiar y que seguramente vosotros haréis o habéis hecho, ese choque cultural cuando llega a Inglaterra y empieza a comer bocadillos de pepino, ¿no? Eso, en fin, que os voy a contar, ¿no? Es lo primero que se come, y esa bebida edulcorada, de colores. Yo recuerdo una vez que estando allí quería comprarme una botella de agua en el colegio donde yo trabajaba, una botella de agua still water, y no la encontré. O sea, lo máximo que encontré fue con gas, todo lo demás tenía un montón de colores y de sabores. Entonces, eso le pasa a Gloria cuando llega allí. Claro, ella es filóloga, entonces ella sí conocía ese mundo, pero como hacía tanto tiempo que no viajaba a Inglaterra, cuando vuelve lo recuerda y dice, ay, Dios mío, el sándwich de pepino y la chocolatina y la Mars y tal, y todo ese mundo, ¿no? del que ha ido a Inglaterra y el que ha vivido en Inglaterra, que conoce bien, ¿no? Y en un momento dado de la novela dice, y eso me pasa a mí, que nunca como estas cosas salvo en Inglaterra, y en Inglaterra me encantan. En Inglaterra me encanta. Cuando voy allí y empiezo a comer patatas fritas y Mars y tal, engordo mucho, eso sí. El precio que tengo que pagar, y luego cuando llego a España ya no como nada de eso, ¿no? Es como que está relacionado, ¿no? Y luego en Londres ese decimonónico es que es casi un personaje, ¿no? Porque en esta época, como las ciudades crecieron exponencialmente, claro, todo el mundo se tuvo que adaptar a vivir en ellas, en estas nuevas ciudades. Estamos hablando de que un Londres que en esa época era cuando se empezó a construir el metro, o cuando se estaba poniendo se estaba instalando el alumbrado público, cuando aparecen los primeros coches a motor que conviven con los otros coches tirados por animales. Entonces era un Londres en plena evolución. Y las personas que vivían o que iban allí tenían también que adaptarse. El caso de las mujeres jóvenes, además, en su proceso de modernización aún más, ¿no? Porque, por ejemplo, pues empezaron a montar en bicicleta, que es uno de los elementos icónicos de la novela, ¿no? Cómo ellas empiezan a manejarse en bicicleta, y la bicicleta, como sabemos, pues fue un elemento fundamental de emancipación femenina, aunque hoy pueda parecer ridículo, porque claro, con la bicicleta ya pudieron salir solas por primera vez, ¿no? Siempre iban acompañadas. Hoy en día es el coche. Cuando yo era jovencita, las mujeres no conducían todavía. Claro. Entonces, hoy en día es el coche. Exactamente. Hemos conseguido otro escalón. Otro escalón, ¿no? Pues sí, y además con la bicicleta podían desplazarse a largas distancias en estas ciudades que estaban en plena expansión, y además tuvieron que cambiar su vestimenta. O
sea, los primeros pantalones que se usaron casi en el mundo, pero en Inglaterra fue precisamente, los pantalones que usaba la mujer era para poder llevar la bicicleta, porque con esos ropajes tan farragosos, esa enagua, ese corsé, no podían montar. Entonces empezaron a despojarse de todas esas vestimentas tan incómodas, empezaron a sentirse mucho más cómodas, mucho más libres, y por eso pues también la bicicleta fue fundamental. Y bueno, y hemos leído, ¿verdad?, tratados y tratados en los que decían que la bicicleta iba a ser prácticamente el fin del mundo, ¿no? Porque, claro, la mujer se había emancipado mucho con la bicicleta, entonces había muchísimos estudios que decían que la bicicleta pues iba a acabar con la capacidad reproductora de la mujer, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque claro, ahí la sociedad conservadora se había dado cuenta que la mujer había iniciado un camino que todavía estamos recorriendo, ¿no? Pero se había iniciado. Tú has dicho que la novela, o sea, que es una novela, que no son tres novelas, ¿no? Y yo también la he visto como una sola novela. Sí. Porque yo he encontrado referencias subliminales en una y otra historia que digo, estas mujeres están hablando de lo mismo. Sí. Hablando de lo mismo, sí. Bueno, sí, esa era mi intención. Mi intención era crear una novela y ese ha sido el gran desafío, hacer 3 historias tan diferentes de 3 personajes tan distintos y que realmente fueran una novela. Y de ahí el título de La memoria compartida. Yo creo que sí comparten muchas cosas, comparten esa memoria femenina, ese legado femenino. Y ha sido realmente el gran desafío tener un equilibrio entre las 3 historias y que las 3 historias realmente hicieran un todo. Y las 3 tratan de la nueva mujer, porque incluso en la actualidad, ¿cuál es la nueva mujer? Pues todavía somos nosotras, ¿no? Que seguimos luchando, nosotras, ¿no? y son las chicas que están aquí hoy, es decir... Claro. Esa es la nueva mujer, ¿no? Y todas las cositas que vamos haciendo a diario y todas esas piedras que vamos haciendo para crear un camino, realmente que se inició hace muchos años, pero que todavía continúa. Es un poco también el sentido que yo quería darle a la novela, ¿no? Quería darle ese sentido femenino y feminista y crear esa oda un poco a la mujer, ¿no? A la mujer del pasado y al actual, sí. Claro, ahí es donde está la conexión. Sí, y bueno, y también las personas que lo han leído ven que hay una conexión mayor, ¿no? Pero no voy a hacer spoiler, ¿no? Spoiler. Exacto, eso lo tienen que descubrir los lectores. Se descubre fácil, se descubre pronto, pero existe una relación real entre las 3, sí. Bueno, y aparte hay una cosa, de verdad, que tienen mucho en común y que enlazan entre las 3 de una manera muy concreta, pero luego también muy diferente el estilo de cada una. Tenemos con Nora, por ejemplo, una novela de aprendizaje, con Grace tiene unos tintes, sin desvelar nada, más detectivesco. Gloria, la historia de Gloria es mucho más contemporánea, entonces eso también habrá supuesto un reto, mantener esos 3 estilos separados pero unidos. Sí, incluso artículos, ¿no? Artículos de artículos y de cartas. Sí, hay una combinación de género, literario, aunque bueno, el narrativo es el género evidentemente que lo une todo. Y bueno, ese también ha sido un reto. Es una novela larga, entonces mi intención era que realmente la pudiera terminar y la pudiera publicar y no aburrir al público. Entonces sí creo que, bueno, se combina mucho el diálogo con la narrativa, con momentos de monólogo interior, porque si no, yo creo que, bueno, son casi 500 páginas y bueno, las personas que la están leyendo me dicen que la leen fácil, que la leen rápido, que es llevadera, y esa era mi intención, que resultara amena y que la gente se interesara en la historia. Yo en ese sentido tengo una pregunta también porque yo que también he estado estudiando con la tesis todo el tema de la nueva mujer, de Virginia Woolf y de toda esta época, también tengo la duda de cuando te sientas, tú como profesora también y como estudiante, te sientas a escribir una novela,
¿cómo haces? Pero quieres contar esa historia, esa época. ¿Cómo lo separas para que no sea solo didáctico, sino que sea también, tenga un punto literario? Sí. Pues mira, ese también era un gran reto. Y de hecho había algunos capítulos que yo pensaba, esto me ha quedado muy académico. Porque a mí en la historia, sobre todo de Gloria, que es una investigadora en literatura inglesa, quería también contar cosas. Quería contar cosas también de lo que ella estaba investigando, que es precisamente este siglo XIX en literatura. Quería contar cosas, quería desvelar cosas al lector, pero claro, ahí está ese riesgo de resultar académico, ¿no? De parecer que estoy dando una clase sobre literatura. No sé si he conseguido el toque literario, el toque narrativo, porque lo que yo quería hacer era una novela, no un ensayo, porque ensayo pues para otro momento, ¿no? Y sí, ha sido un reto, no sé si lo he conseguido, yo espero haberlo conseguido, porque yo quería que fuera una cosa fácil, como cuando se lee novela histórica, ¿no? Que te están dando datos históricos, que te estás enterando muy bien de lo que pasó en Roma, pero tú estás realmente leyendo una historia que te está interesando y que te está gustando, no estás leyendo un libro de historia, ¿no? Entonces, sí, ese era efectivamente era un... Yo te quería preguntar... Ay, perdona. No, simplemente para contestarle que sí, que a mí me ha emocionado, me ha gustado mucho la novela y creo que has conseguido que sea amena, que sea didáctica en el sentido de aprender mucho sobre esa época, sobre todo las personas que no la hayan leído o que no hayan estudiado sobre ella. Y es una novela que muchas escritoras o muchas estudiantes nos gustaría escribir, o sea que en ese Gracias. Sentido, Gracias. Yo lo que te quería preguntar es ¿cómo decidiste el orden de los capítulos? Porque vas atrás, adelante... Bueno, son 3 y 3, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Bueno, lo decidí, la estructura lo decidí casi del principio. Para la gente que no la haya leído, yo le digo a gente que la va a leer, la tabla del 3. O sea, es la primera historia, segunda historia, tercera historia, el cuarto capítulo es la primera historia, el quinto es la segunda y el sexto, la tabla del 3, ¿no? Y así toda la novela, las casi 500 páginas. Entonces, ahí sí tuve que hacer un ejercicio de organización importante, de estructura. Porque claro, tú sabes la historia que quieres contar, más o menos, por dónde quieres ir, pero claro, hacer esa estructura tan rígida y que no resulte un pestiño, pues es complicado. Y que tú misma no te líes. Yo he de confesar aquí que me he liado muchas veces. Bueno, que me he liado como que una vez escribí un capítulo 2 veces, con eso lo digo todo. Que apareció en el 15 y luego aparecía en el 35. Y digo, ¿esto qué? Digo, si esto lo he leído. Imaginaos el lío que tenía yo en mi cabeza. Entonces, claro, ha sido complicado y me he tenido que hacer como esquema de capítulo, esto, cuento esto, capítulo. Yo sé que esto no suena nada literario, pero ha sido así. No, pero suena creativo. No sé si creativo, suena un poco de maestrilla, ¿no? Suena de, me voy a preparar la clase de mañana, punto 1, punto 2, punto 3, bueno, pues así ha sido. Cuando cuento esto así con otros escritores, no sé qué pensarán aquí los escritores, me miran así como diciendo, maestrilla, esta no es una escritora con creatividad suficiente, pero he de confesar que lo he hecho así, no puedo mentir. Sí, ¿y cómo? Y es una pregunta también porque a mí me encantaría escribir también y ser novelista, pero no lo soy. Soy una novelista o una escritora frustrada, por eso traduzco, porque no escribo. Pero a mí me gustaría traducir como traduces tú, la verdad. Pero ¿dónde encuentras el tiempo con las actividades que yo sé que tú realizas al cabo del día? ¿De dónde has sacado el tiempo para poder sentarte a escribir? Pues yo últimamente creo que estoy un poco, no sé, tengo algún problema psiquiátrico o algo, porque, no, en serio lo digo, no sé si tendré que ir a terapia porque desde que empecé con esta historia de escribir, aparte de mi trabajo, de la familia, de todas las cosas, organizo cada 5 minutos de mi vida.
Y cuando lo digo que lo organizo es que es así. Entonces digo, mañana después del gimnasio, mientras vuelvo del gimnasio, tengo que llamar a mi madre y comprar huevos. Y pasado, entre la clase de segundo y la de cuarto, que tengo un hueco, voy a hacer una parte de la programación. Entonces, en mi cabeza, diariamente, tengo 2 millones de cosas, y eso no será el miércoles, será el jueves. Y yo creo que ya está llegando un momento que va a ser un problema. Creo que va a ser un problema, pero es que si no, no podría hacer las cosas que hago. Entonces, bueno, por ahora estoy sopesando si va a ser un problema o puedo seguir así. Todo el tiempo estoy trabajando. El otro día me decía un alumno, es que estoy aburrido. Y yo le dije, mira, yo no sé qué es esa palabra desde hace muchísimos años. Y la verdad es que no sé si envidiarte, en cierto modo, porque el aburrimiento no entra en mis planes. Estoy constantemente pensando cosas que a veces son creativas y otras veces son, bueno, banales, ¿no?, de la vida diaria. Pero también he de decir que he tardado mucho en hacerla, ¿eh? No os creáis que la he hecho en 6 meses, ni he estado años con esta novela. En la cabeza, pensándola, organizándola, escribiendo, corrigiendo, en mucho tiempo. Y muchas veces hay personas que la leen y les gusta y dicen, ay, ¿cuándo la próxima? Digo, ay, Dios mío, la próxima, pues dentro de 10 años quizás. De hecho, tú lo sabes, en mi primera hora, que fueron los relatos, han pasado ya 9 años, es decir, que tampoco es que haya sido una cosa prolífica para nada, ¿eh? Me he tardado muchísimo, mucho, pero bueno, estoy contenta de que... Bueno, no estás dedicada a ello, ¿no? No, claro, Entonces, no, sería completamente diferente. Claro. Si me dedicara a eso, claro, sería otra cosa, pero son muchas las tareas que hago y bueno, aquí hablaba José María antes de la educación secundaria que te consume. Te consume diariamente la energía, el esfuerzo, a veces las ganas también, entonces son muchas cosas, sí. Pero bueno, ahí está el resultado y estoy contenta. Sí. Básicamente que para poder dedicarse a escribir, como que tienes un tiempo muy organizado, ¿no? O sea, tienes cada actividad, pero no sé, pienso que todos los días no se puede. No. Cada uno se siente, o sea, por mucho que lo programes, al final ni todos los días te sientes igual, ni estás igual de inspirada, ni por mucho que programes, al final por eso ha llevado tanto tiempo, ¿no? Sí, porque en realidad lo de sentarme a escribir, la historia estaban ya en mi cabeza. Entonces, eso ya era previo. Y igual que la documentación de todo ese Londres, todo eso lo conocía ya del trabajo de investigación que había hecho. Entonces, eso estaba ya hecho. Y la historia va en mi cabeza, mucho tiempo antes. Ponerme a escribir, busco el momento para escribir cuando ya sé lo que voy a escribir, ¿vale? Y una vez que me siento, a veces salen cosas que no había pensado o cambio lo que había pensado, pero sí que tengo una idea de unos personajes, los trazos del personaje, dónde lo quiero ubicar, qué más o menos le va a pasar. Por poner un ejemplo, de las 3 historias yo sabía que hasta el final de la primera y la segunda, la tercera fue la que me andó estuve un poco más loca con esa historia que no sabía muy bien cómo canalizarla, pero todo eso es previo. Yo lo que no hago es decir, me voy a sentar y voy a escribir y no sé de qué, ¿no? Porque no me saldría nada seguramente, efectivamente lo que tú dices, es decir, no es solo tener el tiempo, tienes que tener la idea. La idea las tengo antes, no es simultáneo. A mí me han gustado mucho los personajes porque los encuentro muy verosímiles y además como haces ese entramado con personajes históricos, reales, sí, y tal. Yo a veces me he ido a internet para ver si me lo ha dicho del que mucha me gente. Hablando me lo ha dicho mucha gente. Era real, ¿o no? Mucha gente, sí. Que ha buscado en Google los personajes. No sé si os ha pasado. Sí. Nora Bale, Grace, tal. Hombre, George Leverson, yo me creía que era mi George Edgerton. Pues se parece. Bueno, realmente tenía ahí mucha ventaja porque conocía mucho esos personajes reales. Entonces, estos personajes son de ficción, me lo he inventado, pero podía haber sido cualquiera de ellos. Es decir, tampoco es tan meritorio porque conocía mucho la trayectoria de todas estas mujeres, lo que escribieron,
por dónde se movieron, con quién alternaron. Entonces todo eso lo he recreado, pero claro, había una base ahí importante. Real. Pero son personajes muy complejos todos, ¿no? Y, o sea, eso es lo que le da solidez a sí, ellos, ¿no? Cuando escribo me gusta que los personajes sean complejos y sean... intento huir del maniqueísmo, es decir, intento no hacer personajes que sean buenos, malos, listos, y siempre quiero crear personajes como el ser humano, ¿no? Con esa complejidad que tiene la condición humana, ¿no? Entonces, yo espero no haber hecho personajes muy definidos en ninguna de las cualidades del ser humano, porque todos en realidad tenemos de todo y todos nos movemos en todo tipo de emociones, es decir, vivimos desde la felicidad a la depresión, a la crisis, a... Estos personajes, por ejemplo, decimonónicos, pues eran chicas, imaginaros, súper fuertes y súper valientes que se metieron en ese mundo, pero luego muchas de ellas también tenían muchas crisis psicológicas, porque claro, era muy duro por donde se movía. Entonces eso no les quitaba valor, al contrario, les hacía más humanas, porque es que todos vivimos esos momentos en un momento determinado. Entonces sí, tanto en esta novela como en los relatos que publiqué, intento que los personajes sean verosímiles y que se parezcan a lo que es la condición humana, que tiene un poco de todo, ¿no? Es muy raro encontrarte una persona muy, muy, muy buena o muy, muy, muy mala, ¿no? Todos tenemos de todo, ¿no? Yo tenía una pregunta sobre la salud mental que aparece en tu novela también. Mucho. He visto personas con depresión o le llamaban neurastenia, ¿no? La depresión o neurastenia, frustradas, algunas por no ser madres. No sé, ¿cómo has conseguido hablar sobre este tema de una forma fluida también? Porque... Sí, bueno, es que el tema de las enfermedades mentales, ahora que afortunadamente están un poco en la mente de todos nosotros, pero es verdad que fue en esa época de finales del siglo XIX cuando se empezaron a estudiar, porque empezaron a desarrollarse disciplinas como la psiquiatría, como la psicología, como la neurología, que hasta entonces ni existían. Y lo que pasa es que fueron estudiadas en esta época desde un punto de vista muy masculino, ¿no? El doctor Freud era un señor muy inteligente, muy doctor, y todas sus pacientes eran chicas jóvenes, siempre, ¿no? La paciente era la mujer y el doctor, el científico, era el hombre, ¿no? Eso era así, bueno, ha sido así hasta hace poco, pero en el siglo XIX se veía mucho. Y además, este tema de las enfermedades mentales fue muy interesante porque todas las voces conservadoras que no querían que la mujer avanzara, decían que las mujeres se estaban volviendo locas, que estaban teniendo muchos problemas mentales en esta época. Y efectivamente había estadísticas que demostraban que había muchísimas mujeres que en esa época tuvieron problemas de salud mental. Claro, las voces conservadoras decían que eso se producía porque la mujer estaba intentando conquistar roles y espacios que no le pertenecían, ¿no? Estaba saltando al mundo laboral, estaba saltando al mundo intelectual. Entonces, como la mujer por naturaleza tenía que ser madre y esposa y solo dedicarse a la familia, ese salto le estaba provocando todos estos problemas mentales. De hecho, muchas de nuestras escritoras sufrieron de depresión y de ansiedad. Pero hay unos estudios muy interesantes que se produjeron después de la Primera Guerra Mundial, donde esa estadística se revirtió completamente. Y ahora eran los hombres los que empezaron a tener muchísimos problemas de salud mental y las mujeres empezaron a disminuir ese número. La explicación bastante evidente es que los hombres, claro, fueron al campo de batalla, entonces sufrieron el llamado la crisis postraumática, ¿no? Después de vivir todos esos horrores, la guerra, y que las mujeres, por el contrario, se habían hecho cargo de todos los negocios, de las fábricas, de todo aquello que hacía el hombre, y lo hicieron estupendamente bien. Entonces las mujeres descubrieron que realmente lo que necesitaban era ser útiles, trabajar,
tener una función profesional, una función personal y no estar en su casa todo el día mirando el techo, ¿no? Y que realmente gran parte de estos problemas mentales que había sufrido la mujer era porque quería hacer cosas y no las dejaban. Estaban en una situación de confinamiento psicológico y de confinamiento espacial, y eso les producía este tipo de problemas mentales. Y hay muchos ejemplos en el caso de Gilman, con aquel relato que hizo del papel amarillo. Hay muchos ejemplos de mujeres que luego descubrieron que sus problemas mentales venían dados, que no podían hacer nada, que querían hacer cosas y no las dejaban. Entonces, yo quería meter mucho en la novela este tema de la salud mental, y sobre todo en el personaje de Grace, ¿no? En todos los tres personajes tienen sus momentos de crisis y sus momentos buenos, pero Grace, que es ese personaje que está confinado en el campo, en esa mansión en el campo, pues el personaje quizá que más evidencia esa presión y esa claustrofobia que sufría la mujer, sobre todo la mujer con recursos, porque la mujer proletaria siempre ha trabajado en el campo, ha trabajado en todos sitios, pero la mujer de clase alta y de clase media era la que estaba en casa aburrida, porque tenía servicio, se lo hacían todo y ella no podía hacer nada, ¿no? Era un tema que quería tratar, sí, en la novela. También es muy recurrente, y hablando de todo esto, el tema de la culpa, visto desde muchísimos puntos de vista en los tres personajes, y algo muy, muy presente, la culpa por no ser de buena X, lo que sea, madre, esposa, profesional. Y es algo que está ahí, creo que todas nos podemos sentir identificadas con eso. Sí, a todas nos han educado, yo espero que a las nuevas generaciones no sea así, pero a todas nos han educado en que tenemos que tener muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, las generaciones pasadas pues se dedicaban a la familia, pero cuando la mujer pasó en su generación a trabajar fuera de casa, ya lo tenía que hacer todo, y lo tenía que hacer todo fenomenal, ¿no? Y si no hacía algo mal es que era una inútil y se autoculpaba. Entonces aquí aparece mucho la culpa de la sociedad. Gloria, cuando se va a Inglaterra a continuar su tesis, deja en casa en España a su marido con su hijo. Y todo su círculo social le dice que está loca. ¿Pero dónde vas tú ahora? A estas alturas, con dos niños chicos. La primera la madre. Pero, hombre, ¿cómo va a ir a abandonar a tu familia? Eso nunca le ocurriría a un hombre, ¿no? Un hombre, si tiene que trabajar, se va donde haya que irse. Y la mujer se queda con su hijo y no pasa nada. Pero cuando lo hace la mujer, resulta que su responsabilidad está con su familia. Entonces el personaje contemporáneo tiene esa responsabilidad, su círculo, la culpa, pero lo más importante es que se culpa, ¿no? La propia mujer dice, es que no lo estoy haciendo bien, y cuando está en Inglaterra, sobre todo al principio de la novela, ay Dios mío, ¿y cómo he podido dejar a mi hijo allí solo, abandonado? Con el padre, ¿no? Abandonados con el padre, pero ella siente que lo ha abandonado, que ha abandonado a su familia, ¿no? Y eso es yo creo que algo muy, muy femenino. Y muy actual. Muy actual, sigue siendo muy actual. Pero es que no han educado así, no han educado en eso, en la culpa y en la responsabilidad. Sí. Bueno, yo también te quería comentar desde el punto de vista ya más formal, sobre todo con la historia de Grace, tú haces mucho experimento con los tiempos verbales, que además lo mencionas específicamente, la inserción, como has dicho antes, de artículos, de cartas, entonces me ha parecido una cosa que le da muchísimo valor añadido a la novela. Y bueno, si querías comentarnos algo al respecto. Sí, bueno, es que no sé si voy a desvelar un poquillo, pero en el personaje de Grace es realmente una novela, ¿no? Dentro de una novela, ¿no? Voy a desvelar un poco. Entonces sí quería hacer ahí un guiño a las novelas que escribieron estas mujeres, estas nuevas mujeres a finales del siglo XIX, donde hubo en todas sus novelas y sus relatos, como he dicho, innovaron mucho en lo formal.
Entonces, hay muchos relatos de esta época, muchas novelas de esta época en las que se produce juegos narrativos, cambio de tiempos verbales. Lo que ya vemos en Virginia Woolf y lo que ya vemos en el modernismo de forma muy, muy flagrante, ellas ya experimentaron. Entonces, en esa historia he querido experimentar un poco con las voces narrativas, con los tiempos verbales, un poco haciendo un guiño a las obras que crearon estas nuevas mujeres a finales del siglo XIX. He ido metiendo así como cositas de aquí y de allí. ¿Queréis comentar algo vosotras? ¿No? ¿Sí? ¿Fuiste a Inglaterra a investigar a los lugares de la novela y de...? No. Una fase de investigación de... Claro, la investigación que hicimos, María Luisa y yo, fue previa. Después ya no he ido a Inglaterra, bueno, vamos, he ido, pero he ido de turista, ¿no? No he investigado esos sitios, algunos son de ficción, no me culpéis y diga, esto no existe, es que algunos me los he inventado, intencionadamente, y otros son reales. La novela juega un poco con la realidad y la ficción. De hecho, aparece Oscar Wilde, ¿no? Su juicio. Los estudiantes de la universidad, ¿no? Cuando digo que... Y eso es verdad. Ahora cuando vemos estudiantes de fuera no son iguales que los españoles, pero cuando yo era estudiante Erasmus, los españoles es que se nos veía a la legua, ¿no? Llevábamos otra ropa, otra pinta, no sé, éramos como más catetos, no sé. Decían, iban los españoles, los otros iban así todos modernos, con las zapatillas de deporte, con las sudaderas como vaya ahora, y nosotras íbamos ahí con, no sé, como Gracita Morales en nuestra época, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando estaba en Inglaterra que salíamos de marcha, que íbamos a los pubs, a las discotecas, y iban las inglesas con estos abrigos y se quitaban, entonces se quedaban así con sus vestiditos. Y nosotros íbamos con un cuello hasta aquí, en un calor luego en los sitios. Entonces, claro, las generaciones de Erasmus de mi época eran de las primeras, ¿no? Entonces se nos notaba mucho. Ahora es verdad que a los estudiantes hay una globalización en esto también, ¿no? No se diferencian tanto. Sí, ahora ¿no? Tienes que poner el oído para ver lo que El oído hablan. para ver, ¿no? Pues a nosotros se nos veía la legua, la verdad que sí. El mundo universitario, que siempre me ha gustado mucho el trato con los estudiantes universitarios, sí, también lo trato un poco. Y, ¿tú crees que si no se hubiera ido a Inglaterra hubiera terminado esa tesis, esa persona? No. Dame ideas. Jamás. Vete. En la habitación propia de esa persona. Bueno, yo tu caso personal no lo conozco, no me voy a meter ahora donde... Pero esta mujer, este personaje de Gloria, estaba todo el día haciendo cosas en casa, con los niños, en el trabajo. De hecho, dice que ni siquiera podía prepararse bien las clases de la facultad porque iba todo el día corriendo. Su marido es el decano de la universidad. Yo tuve un poco de problema porque en Granada me presentó mi primo, que es el decano de la universidad, y le sentó muy mal eso de que ese personaje tan desagradable fuera decano, pero el decano. Entonces, digamos que es la imagen de la autoridad dentro de la pareja, ¿no? Un hombre mayor que ella, con un puesto de trabajo más considerado. Ella es una profesora. Pero él es el decano y entonces él es como el que controla. De hecho, al principio de la novela le dice, bueno, pero ¿para qué te vas a Inglaterra si tú puedes hacer aquí la tesis? Y dice, no, es que no voy a tener tiempo de hacerla. Y dice, ¿a ti quién te va a suspender? ¿Quién se va a atrever? ¿Qué tribunal se va a atrever a suspenderte a ti? ¿No? Como esa voz de la autoridad sobre ella, ¿no? Entonces es un personaje que tiene esa debilidad que luego la hace fortaleza, ¿no? Esa debilidad que la torna en fortaleza. Yo creo que el personaje de Gloria es muy interesante en ese sentido, ¿no? Ese redescubrimiento de sí misma, ¿no? Todas esas cosas que ella tenía en su casa, porque había sido una estudiante brillante y había sido una investigadora brillante, pero su vida familiar y doméstica la tosiga de tal modo que ya no puede hacer otra cosa que no sea eso.
Pero bueno, yo no me quiero crear ningún conflicto familiar aquí. Son personajes realmente... Gloria es un personaje muy, muy real. Y eso es realmente lo frustrante, el tema de que la autoridad masculina esté presente en las tres novelas, habiendo pasado, las tres historias, habiendo pasado tanto tiempo entre una y otra. Quiero decir, que dices tú, a día de hoy todavía ocurre esto. Lees la historia de Gloria. Sí, además hay muchos elementos subliminares que además nosotros, yo en mi generación no los captábamos, y yo creo que las estudiantes de hoy, ellos y ellas, los captan, afortunadamente. Hay muchas cosas que nos parecían normales y que ahora, con ese ojo crítico, yo intento tenerlo también, pero yo veo que ahora las generaciones de ahora tienen ese ojo crítico para diagnosticar lo que pasa, porque si no sabemos lo que está ocurriendo es imposible tomar medidas, ¿no? Y ahora me echo las manos a la cabeza con cosas que pensábamos que eran normales, del día a día. Es decir, cuando salen estas noticias de es que no sé cuánto % de las mujeres fue acosada, ¿cuántas cosas no nos pasaron? En lo laboral, en lo personal, que hoy sería impensable que una chica aceptara, y nosotros lo veíamos como normal. Y hay muchas cosas. Yo ya tengo, a lo mejor, yo ya estoy con ese ojo crítico y estoy en todo. El otro día viendo el telediario veía que los reyes fueron a visitar Dinamarca y veo que el rey va con los empresarios y la reina va al hospital. Digo, bueno, se podía cambiar, ¿no? Porque el rey no puede ir al hospital y la reina con los empresarios. Es decir, hay muchas cosas que son de educación, que es un legado tremendo que llevamos, que es muy difícil quitar de un día para otro, claro. Pero es importante, y a mí eso me encanta de mis estudiantes y de los estudiantes universitarios, que se perciba y se vea y se diga, no, ¿esto por qué? ¿Esto por qué va a ser así? Pero en mi época era como normal, que, bueno, que en filología solo hubiera chicas y que en ingeniería solo hubiera chicos, o cosas así que era lo normal, claro, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me dijo, no, filología es una carrera que está muy bien para una mujer. Y ahora me pregunto qué sería eso. Porque al final luego me hice profesora y estaba todo el día para arriba y para abajo, o sea que tampoco era una cosa muy familiar, ¿no? No sé, esos clichés, ¿no? Esos clichés de género que espero que se vayan rompiendo poco a poco, pero que todavía tenemos, claro que sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero te felicito por estar aquí. Se ve que hacer filología te sirvió para algo, o sea, yo no estoy trabajando contigo ahora. Me ha servido para mucho. Así que tú eres una directora de tesis. Primero, bueno, a mí me encanta la portada del libro, que no que está ahí arriba a la izquierda. Bueno, en eso no tengo mérito ninguno, eso ha sido la editorial, ¿eh? O sea, desde que conocí tu novela tengo una duda que quiero que preguntarte públicamente. La estructura a mí me recuerda siempre a la novela Las horas de Michael Cunningham, ¿no? Sí. La estructura tripartita, ¿no? De 3 diferentes planos narrativos. Ayer a Virginia Woolf, ¿no? Entonces, en fin, no sé si es una coincidencia o aquí le inspiró. Sí, me lo han dicho mucha gente, ¿eh? Me lo ha dicho mucha gente y vamos, y tienen razón. Pero bueno, sí. ¿La habías leído? Sí, me la había leído. Conscientemente o porque... Pero yo creo que me ha influido todo de forma consciente e inconsciente a la vez, ¿no? Toda esa lectura y todas esas cosas que yo tenía en mi cabeza han salido en la novela. Ya digo, de forma inconsciente pero a la vez consciente, ¿no? Y sí, efectivamente lo de la hora me lo han dicho muchos lectores y creo que sí, porque además son 3 historias, una contemporánea, la de Virginia Woolf. ¿no? Los 3 formativos, sí. Ayer Virginia Woolf, ¿no? Además que fue un libro que me gustó mucho y la película me gustó también. Sí, es muy buena, lo recomiendo. Hombre, normalmente cuando lees a un autor muchas obras de un mismo autor, te influye el estilo, empiezas tú a escribir y escribes como ese autor al que has leído, ¿no? A mí me ha pasado. Sí, pero a mí me ha influido mucho el leer en literatura inglesa lo que decía antes José María, de la frase subordinada y la... ¿no? Me lo dicen muchas personas que leen la novela que las frases son cortas, ¿no? Que tiene un estilo muy de literatura inglesa, ¿no? De frases simples, ¿no? Con puntos, sin muchas subordinadas. Sí. Me ha influido, sí.
y muchas otras cosas que leí. No, obviamente, ya, pero que me sorprendió. Sí, la no, estructura pero de- especialmente en el caso de la hora me lo han dicho mucha gente, sí, es verdad. A lo mejor es coincidencia, pero bueno, que me llamó la atención. Bueno, yo quería preguntarte, ya que estaba hablando de las influencias, aparte de las mujeres de New Woman, ¿tienes algún escritor o escritora, si te sientes dentro de una tradición? Bueno, sí, me siento un poco en la tradición de la narrativa contemporánea, ¿no? de la historia contemporánea, del narrar, del contar historias, ¿no? De forma sencilla. Creo que mis libros son sencillos de leer, fáciles de leer. Creo que la profundidad está ahí, pero no se ve a simple vista. Y bueno, autores tengo muchísimos que me gustan, desde literatura inglesa y en literatura española, sí. Y muchas escritoras también. Por ejemplo, tendrías que recomendar, aquí tenemos muchos estudiantes de segundo de carrera que hacen literatura, de hecho, ¿Comparada? justamente del victoriano del siglo XX. ¿Qué autoras recomendarías, no? Inglesa, Sí, de literatura inglesa. Bueno, yo recomendaría a Nuestras Mujeres, ¿verdad? Hombre, por Yo supuesto. recomendaría que leyerais, porque además os recomendaría mucho los relatos. A mí el relato es un género que me encanta, porque además de que es fácil, es corto, te genera mucho como lector, ¿no? Te pide mucho como lector. Sí, porque además suelen ser finales abiertos, entonces te obliga a meterte. El lector es muy protagonista en el relato, ¿no? Son historias que empiezan de forma, ¿no?, a media res, ¿no? Los finales abiertos que el lector los tiene que interpretar y además es genial. Yo el primer libro que escribí de relatos es que me encantaba lo que me decía la gente que lo leía, porque tenían interpretaciones maravillosas, algunas que ni siquiera había pensado yo, y yo decía, pero ¿por qué no he pensado yo esta interpretación tan buena? Lo decían los propios lectores, ¿no? Entonces yo sí recomendaría mucho que leyerais relatos que son cortos, que no va a suponer mucho tiempo, pero que os va a mover mucho la conciencia y os va a llamar mucho como lectores, ¿no? Os va a pedir que terminéis historias, que las completéis. Los relatos son breves, pero son muy intensos. Entonces, cada palabra es significativa, ¿no? En el relato no hay narrativa por narrativa. Y luego, además, para mí es un género que me engancha mucho. Entonces, estas escritoras finiseculares escribieron muchísimos relatos. De hecho, renovaron el relato, ¿no? ¿Se te ocurre algún nombre concreto que puedan dibujar en la biblioteca o en internet? ¿Algún nombre concreto? Bueno, doctora Venegas. ahora la doctora Venegas ha hecho una traducción maravillosa No, de pero muchas de ellas. no, yo recomiendo Georgia Jetton. Sí, bueno, que María mucho Luisa es más- muy de mucho George más variada. Jetton. Es muy de Que, además, George. modernista 100%. Bueno, de categoría. ¿eh? De categoría. A mí me gustaba mucho Kate Chopin, que es También, norteamericana, que también. escribió muchísimos relatos y son todos buenísimos, además, y fue muy prolífica, además un prodigio de mujer, porque se quedó viuda muy joven con 6 hijos y sacó adelante los negocios familiares y además escribió muchísimo. Escribía relatos, entre otras cosas, por eso, porque no tenía Claro, tiempo. claro. La única novela era muy corta, la del Despertar, de Awakening. Kate Chopin a mí me parece una escritora fantástica. Y recomendaría mucho el relato de Perkins, el papel amarillo, Sí. de Yellow Wallpaper, si no lo habéis leído, hablando de esto de las enfermedades mentales, que es una mujer que está encerrada en su habitación porque la consideran que tiene un problema mental. Entonces está encerrada en su habitación y se empieza a obsesionar con el papel que recubre las paredes y empieza a crear un mundo onírico, fantástico sobre el papel, y es un relato maravilloso. Yo sí lo recomendaría también. Y bueno, todas estas escritoras que nosotros investigamos que fueron muy buenas. Sí, sí. Eran además, muy buenas. Y además todas del estilo de la Chopin, también haciéndose cargo de la familia, de los negocios, porque los maridos o no existían, Sí. vamos, eran viudas o eran unos patanes y tenían ellas que Sí. Había sí. muchas así, sí. Muchas así, sí.
y que además que fueron mujeres que vivieron de la literatura, en muchos casos que eso fueron de las primeras, ¿no? Porque digamos que se profesionalizaron, que vivían de lo que escribían, aunque no fueran ricas, pero bueno. Y por eso escribían relatos, porque los publicaban en los periódicos. Los publicaban los periódicos, entonces le recibían el dinero. Muchas salidas. Claro, le recibían el dinero rápido y vivían de eso. Entonces fue también el periodo de la profesionalización de la escritora, ¿eh? Porque todas estas victorianas anteriores casi ninguna vivía de la literatura. Sí. Innovaron en casi todo. Sí. Hola. Yo soy profesora de literatura inglesa, he sido estudiante también de la profesora Venegas, y respondiendo a su pregunta de si en los programas tenemos en literatura inglesa uno, que concretamente es la que yo doy, y mis estudiantes están aquí, sí, dan buena fe que el legado de la profesora Venegas sigue vigente en clase, con The New Woman. Y quería contestar a esa pregunta. Genial. No me he enterado. Me has mencionado. El legado de New Woman, que la profesora Venegas empezó, sigue vigente, al menos en mis clases, que dedico siempre, también cuando toca, digamos, ¿no?, a The New Woman, y están presentes aquí. Muy bien. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué os parece? ¿Os gusta ese periodo? Aquí está la profesora que os va a poner la nota, o sea que cuidadito con lo que es. Sí, es interesante. Y la segunda pregunta sería, ¿qué le recomendaría usted como escritora a nuestros estudiantes para que no se sientan ni escritores ni escritoras frustradas? A la hora de escribir. No, en general, ser profesora, estudiar, llevar una casa. Hay que leer mucho, hay que leer mucho. Yo he tenido alumnos que querían escribir y no leían. Y yo le decía, pero no, es que primero tienes que empezar leyendo. Y cuando tengas toda una serie de lecturas, entonces ya puedes dedicarte un poco a hacer pinitos pero muchísima lectura, sí. Es que no puedes simplemente escribir así, ¿verdad? No te sale. No. Yo siempre lo digo, que mi escuela de escritores ha sido la lectura. Yo no he ido a ningún taller de estos de escritura creativa, que vamos, que no digo que estén mal, ¿eh? No los conozco, seguramente darán muchas pautas y estrategias, pero tienes que tener un bagaje lector sin duda, y leer todo lo que podáis, y buscar el género, buscar el autor, porque no puede ser que no os guste leer. Yo se lo digo, que vosotros sois estudiantes de filología y supongo que sí os gusta, pero yo que soy profesora de secundaria, imaginaos lo que me encuentro. No es que no me gusta leer, es imposible. Eso es como si me dijeras que no te gusta la tele, o que no te gustan las series, o que no te gustan las... Es que es imposible. Simplemente no has encontrado tu género, o tu autor, o tu autora. Porque, claro, yo no veo series de crímenes, no me gustan mucho, bueno, algunas sí, pero a lo mejor sí veo series, de época, o las de época son un rollo. Entonces, si no te gusta la novela, te gustará la novela gráfica, que ahora está muy, muy de moda y es súper interesante, o la poesía, o el teatro, o el relato, de verdad. A todas las personas que no vean, que lean el relato, porque es un género que lo tiene todo concentrado en muy pocas páginas, y que te abre la mente y que te hace pensar y que te hace ser partícipe de la historia y tener una actitud muy activa con la literatura, ¿no? Siempre hay un género, un autor, una autora. Sí. Le quería hacer una pregunta más personal, digamos, por cómo antes ha dicho lo de que en las clases secundarias te consumen. Sí, mucho. En mi caso, yo quiero enfocar la carrera para ser profesora de secundaria. Y quería preguntarle si usted, ya que está tan relacionado con la literatura, si como que en sus clases intenta meter algo más allá de la gramática. Sí, totalmente. Además, he de decir que cada vez que lo hago me siento genial porque funcionan muy bien, incluso con clases que crees que no van a hacerlo. Sí. Cuando empezamos a hablar de esto, lo que estoy diciendo, buscar vuestro género, a ver, ¿a ti qué te gusta? Leer no.
La tele no, tampoco. Entonces, ¿qué te gusta? Los videojuegos. Digo, ¿y qué es lo que en un videojuego, por qué te gusta tanto? Porque realmente estás viviendo otra vida, te estás metiendo en otro mundo y eres partícipe de ese mundo. Pues la literatura es eso, es meterte en un mundo que no es el tuyo, olvidarte de tu mundo y formar parte de otro. A lo mejor no te ha gustado las novelas que has leído. Yo he de decir que, claro, que muchas veces en secundaria pues se leen los clásicos que son complejos para niños de 14 o de 15 años. Pero, bueno, busca tu género. Y a mí cuando empiezo a hablar pues de Oscar Wilde, saco algún cuentecillo de Oscar Wilde o de alguna cosa de literatura inglesa, de verdad que a los estudiantes les gusta mucho. Y muchas veces me lo piden. Deja ya el rollo ese del pasado simple, vamos a hablar de tu libro. Que normalmente, vamos, yo creo que yo llevo 2 años en la carrera, ¿no? O sea, salí del instituto hace nada y creo que no podría poner en pie alguna clase que yo recuerde en la que no nos hayamos limitado a hacer gramática, etcétera. Sí, tienes razón. Bueno, yo lo he hecho y yo lo hago y además damos charlas como esta, pero con estudiantes de secundaria y siempre funcionan muy bien. También es verdad que, bueno, quizá a lo mejor otro género más complejo para ellos le enganchará menos, pero unas novelas que vas contando un poco de historia. Y el año pasado cuando publiqué mi novela, bueno, yo entraba en clase y me aplaudían y llegaba y veía que tenían el YouTube puesto ahí, alguna cosa mía y bueno, y por el pasillo, profesora, es que era mejor. Y entonces yo estaba muy orgullosa y me sentía muy bien de que me vieran así como, no sé, como un personaje interesante, porque normalmente los profesores somos lo último de interesante para un estudiante de secundaria. O sea, en la escala de gusto estaríamos en lo último, ¿no? Entonces, pues por una vez, recuerdo que hubo una cuestión de algo que había que votar. ¿Te acuerdas, María Luisa, que te mandé un enlace porque había que votar, no sé qué? Y me votaron en masa y salí ahí súper votada porque los estudiantes votaban. Entonces, bueno, está bien que a veces, pues, no sé, admiren o les guste algo que bueno, pues que se ha relacionado con la literatura. Yo me siento muy, muy feliz de eso. Y yo incluso añadiría que puede que empezar a escribir, porque se les puede hacer muchos ejercicios. Es verdad que si se lo pides en inglés pone más, pero pequeños relatos, pequeñas historias. Bueno, el tema de escribir en otro idioma, que os voy a contar, es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerlo eso de forma muy pautada, ¿no? Pequeñas cosas, pero muchas veces incluso yo he leído, mira, recuerdo un año que teníamos un grupo de estudiantes adultos que no tenían la secundaria. Y utilizamos los relatos que escribí hace 9 años y eso ha sido una de las cosas una experiencia más maravillosas que me ha pasado, porque hubo personas muy mayores que me dijeron que era el primer libro que se leían en su vida, porque es muy sencillo, eran relatos muy cortos de mujeres de ahora, entonces lo entendían bien. Entonces, todas esas cosas que se pueden hacer yo creo que se puede hacer muchas cosas con la literatura, bonita, para todas las edades, siempre que se enfoque bien, ¿no? Porque claro, yo entiendo que es verdad, que se ponen a leer El Lazarillo de Tormes con 14 años y yo entiendo que hay que leer los clásicos, que no es que esté en contra, para nada. Pero es cierto que muchas veces desincentiva a la persona, bueno, de esa edad que dice esto es la literatura. Lo que creo que es necesario es decir que la literatura es mucho más. Que porque hayas visto una serie que no te gusta no quiere decir que todas las series son iguales, sino que hay muchas otras cosas y que puedes leer y que debes de leer por placer también. Y que la lectura es una forma, la literatura es una forma de felicidad para los que nos gusta verdaderamente. Entonces, a mí lo que me gustaría es que mis estudiantes y todas las personas que me rodean pues vivieran esos momentos de felicidad como yo lo he hecho cuando he leído, ¿no? Y estoy segura que si se busca se encuentra el género o el autor o la autora, seguro, porque hay tanto, es que es imposible que no. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más del público.
Estáis ya aburridos de escucharme. Bueno, pues nada, pues aquí terminamos la segunda sesión y el primer día de la jornada de Estudiar o Escribir. Carmen, muchísimas gracias, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias.